Hoy en Marcados por la Unción estaremos hablando de Dwight Lyman Moody, comúnmente conocido como D.L. Moody. Se erigió como una de las figuras evangelísticas más influyentes del siglo XIX, dejando una huella indeleble en la historia del cristianismo protestante. Su estilo de predicación directo y sin pretensiones resonó con millones de personas a ambos lados del Atlántico, consolidándolo como un evangelista de masa. Se estima que Moody predicó a audiencias que oscilaban entre 10,000 y 130,000 personas en una sola reunión. Se le atribuye haber presentado el plan de salvación por lo menos a 100 millones de individuos a lo largo de su carrera, ya sea por voz o por escrito. Las cifras sobre las conversiones varían, pero se cree que Moody llevó a la confesión de fe en Cristo hasta 1 millón de personas. Moody nació el 5 de febrero de 1837 en Massachusetts, Estados Unidos, siendo el sexto hijo de 9. La infancia de Moody estuvo marcada por la adversidad, la pobreza. Su padre, que era albañil, y falleció en 1841, cuando él tenía solo 4 años de edad, dejando a la familia en circunstancias muy difíciles. Su madre se encontró sola, a cargo de 9 hijos, todos menores de 13 años, en una situación de extrema precariedad económica. La escasez era tan severa que en un momento dado los acreedores se le llevaron todas sus posesiones, incluso la leña con que tenían para calentarse. A los 17 años, Moody se mudó a Boston para trabajar en la zapatería de su tío, donde una condición del empleo era asistir a la iglesia para congregarse. Llamamiento de vendedor a evangelista. En 1855, mientras trabajaba en la zapatería, fue evangelizado por Edward Kimball, su maestro de escuela dominical, quien lo visitó un día en la tienda para hablarle del amor de Cristo. En ese momento, Moody aceptó a Jesús como su salvador personal, aunque la transformación no fue inmediata. Este fue el punto de inflexión en su vida. Durante el avivamiento de Chicago de 1857 y 1858, Moody profundizó su involucramiento con la Asociación Cristiana de Jóvenes, realizando trabajo de consejería y sirviendo en cualquier tarea que necesitara. Moody destacó como un vendedor de zapatos en Chicago, ahorrando $7,000. Sin embargo, un evento crucial que cambió su rumbo, en 1860, visitó a jóvenes moribundas en su escuela dominical junto a un maestro tuberculoso. Tras guiarlas a Cristo, exclamó: «¡Qué delicia es llevar un alma de las tinieblas a la luz!». Renunció a su lucrativo salario de $5,000 anuales para servir a tiempo completo sin garantía de ingreso. Se involucró activamente en la provisión de las clases de la escuela dominical para los niños de Chicago y se unió a la Asociación Cristiana de Jóvenes. Ministerio, pero su pasión por el evangelio lo llevó rápidamente a organizar una escuela dominical para niños de la calle en el distrito más pobre de la ciudad. Empezó con unos pocos, pero pronto llegaron cientos de niños, muchos de los cuales no tenían hogar. Se hizo conocido como un hombre que amaba a los pobres, a los marginados, a los niños olvidados por la sociedad. Su escuela dominical llegó a contar con más de 1,500 asistentes, lo cual llamó la atención incluso del presidente Abraham Lincoln, quien lo visitó en una ocasión. Matrimonio y familia. En 1862 se casó con Emma Rebel, una maestra de escuela dominical con quien tuvo 3 hijos. Aunque no era elocuente ni educado, Moody hablaba con fervor contagioso, usando un lenguaje sencillo que la gente común entendía. Influencia en la Guerra Civil de Estados Unidos. Sirvió como capellán y predicador entre los soldados, distribuyendo Biblias y organizando reuniones evangelísticas en los campamentos. El gran incendio de Chicago en octubre de 1871 fue una catástrofe devastadora que no solo destruyó el edificio de la iglesia de Moody, sino también su propia casa y las de la mayoría de la congregación. Moody, al reportar sobre el desastre, afirmó que no salvó nada más que su reputación
y su Biblia. Sin embargo, esta calamidad personal y ministerial se convirtió en un catalizador para una experiencia espiritual profunda que Moody escribió como el bautismo del Espíritu Santo. Antes del incendio, él había estado reflexionando sobre la necesidad de un mayor poder espiritual. Esta realización se agudizó por conversaciones con dos mujeres que se sentaban en primera fila en su iglesia y oraban por él. Después de su servicio le dijeron: hemos estado orando por usted. Cuando Moody preguntó: ¿por qué no oran por la gente?, ellas respondieron: porque usted necesita el poder del Espíritu Santo. Moody recordó haber pensado que creía tener el poder, ya que tenía la congregación más grande de Chicago y muchas conversiones, y en cierto sentido estaba satisfecho. Pero después del incendio sintió una gran hambre en su alma y comenzó a clamar a Dios como nunca antes. Describió la experiencia como una revelación tan intensa del amor de Dios que tuvo que pedirle que detuviera su mano. Después de esta experiencia, Moody notó un cambio fundamental en su ministerio. Aunque el contenido de sus sermones no varió y no presentó nuevas verdades, cientos de personas se convertían, un fenómeno que le atribuyó directamente a la obra del Espíritu Santo. Esto sugiere que el poder en el ministerio de Moody no era inherente a su persona o a sus métodos, sino una dotación divina que manifestó más plenamente después de un periodo de despojo y de búsqueda espiritual. La catástrofe actuó como un crisol, purificando su dependencia y abriendo el camino para una mayor unción, lo que se alinea con la idea que el poder pertenece siempre a Dios. Moody viajó a Nueva York para recaudar fondos. Mientras caminaba por Wall Street, experimentó una presencia y poder divino que lo llevaron a llorar en público. Decidió entonces que su misión sería exclusivamente evangelística, convencido de que el mundo no sería cambiado por el trabajo social, sino por el reino de Dios. Un momento importante en la vida espiritual de Moody ocurrió durante una visita a Gran Bretaña en la primavera de 1872. Fue entonces cuando escuchó las palabras de Henry Varley, un íntimo amigo, que resonaron profundamente en su corazón. El mundo aún no ha visto lo que Dios hará y para y a través y por el hombre que está totalmente consagrado a él. Estas palabras lo impactaron de tal manera que no pudo sacárselas de la mente y se dijo a sí mismo: yo seré ese hombre. Si Dios está buscando un hombre de integridad, un hombre de honor y coraje y fidelidad, con la ayuda de Dios, yo seré tal hombre. R.A. Torrey, quien más tarde se convertiría en un colaborador cercano a Moody y el segundo presidente de Moody Bible Instituto, afirmó que la clave del extraordinario poder de Moody residía precisamente en su consagración total a Dios. Torrey enfatizó que cada gramo de su cuerpo, de 280 libras, pertenecía enteramente a Dios. Todo lo que era, todo lo que tenía, pertenecía enteramente a Dios. Varley actuó como un catalizador para una búsqueda más profunda de la entrega espiritual en Moody, transformando su celo ya existente en una consagración deliberada. A pesar de su actividad previa, Moody sintió que aún había un nivel más profundo de entrega posible. Esta búsqueda de una consagración total se convirtió en un principio receptor que elevó su ministerio a la mera actividad de una manifestación del poder divino. Avivamiento y ministerio internacional. En 1873, acompañado por el cantante y compositor Ira D. Sankey, Moody viajó al Reino Unido. Sus reuniones atrajeron multitudes históricas, 15,000, 30,000 personas. En Londres, 2,000, 4,000 personas diarias en Escocia e Irlanda. Sankey musicalizaba sermones, creando himnos que aún se usan. Aunque al principio fueron poco conocidos, una serie de campañas en Edimburgo, Glasgow y Londres provocaron un poderoso avivamiento espiritual. Miles se convirtieron, entre ellos figuras influyentes como Wilfred Grenfell, Henry Drummond y F.B. Mayer. Este éxito internacional consolidó a Moody como uno de los grandes evangelistas del siglo XIX.
y fue llamado el Spurgeon americano. Técnicas revolucionarias, enfoque interdenominacional, unió a la iglesia local sin distinciones doctrinales, evangelismo de puerta a puerta, equipos preparaban comunidades antes de su visita, sala de consulta, espacios para conversaciones personales tras sermones, libros sin palabras, herramienta visual con colores, oro, negro, rojo, blanco, verde, para explicar el evangelio analfabeto, añadiendo el oro, el cielo, al diseño original de Charles Spurgeon. Campañas evangelísticas masivas en todos los Estados Unidos. A su regreso, Moody realizó enormes campañas en ciudades como Nueva York, Boston, Filadelfia, San Luis y Chicago. Se estima que predicó a más de 100 millones de personas en toda su vida, sin micrófonos ni redes sociales. Muchos testimonios registraron conversiones instantáneas, liberaciones de adicciones, reconciliaciones familiares y sanidades físicas. Aunque Moody nunca fue un predicador de milagros como tal, los testimonios hablaban más de milagros interiores y transformaciones de vida que de señales sobrenaturales. Testimonios. Aunque D.L. Moody nunca se identificaba con el movimiento pentecostal o carismático, varios eventos sobrenaturales fueron reportados durante sus cruzadas. Presencia manifiesta del Espíritu Santo. Moody relató un momento en Nueva York donde la presencia de Dios lo llenó tan profundamente que tuvo que pedirle a Dios que detuviera su poder. Él mismo dijo, estaba tan lleno del amor de Dios que no podía soportarlo más. Conversiones masivas de criminales. En una reunión de Chicago, más de 300 hombres criminales y prostitutas se entregaron a Cristo. Hubo testimonio de transformación radical con personas que abandonaron su vida de pecado inmediatamente. Oración con poder. Moody se apoyaba en la oración. Algunos testigos cuentan cómo su presencia traía una atmósfera de convicción, incluso antes de predicar. Respuestas a oraciones. En Norfolk, una sequía amenazaba sus escuelas y Moody oró públicamente por lluvia. Bajo un cielo despejado, minutos después, una tormenta inundó la zona. Documentó esto como la respuesta inmediata de un Dios fiel. Se dice que la experiencia que tuvo en Nueva York con el Espíritu Santo fue tan intensa que Moody pidió hospedaje en una casa para orar. Se encerró en una habitación y allí fue lleno del poder del Espíritu Santo. Desde ese día su predicación cambió. Antes de eso, ganaba decenas de almas. Después de esa experiencia, miles comenzaron a responder al llamado de salvación. Muchos testigos notaron el cambio. Su predicación tenía una autoridad, una urgencia, una presencia sobrenatural. Antes no estaba. Él jamás lo llamó bautismo del Espíritu Santo, como lo haría el movimiento pentecostal años después. Pero claramente fue una unción extraordinaria para el evangelismo. Y sin duda eso es lo que dice Hechos 1:8. Conversión de un criminal condenado a muerte. En una cárcel de Chicago, Moody visitó a un hombre condenado a morir a la horca. El hombre lo rechazó durante varias visitas, pero Moody persistió. Orando con lágrimas, finalmente el reo se quebró y aceptó a Cristo y dijo, ahora puedo morir en paz. Gracias por no rendirse conmigo, Pastor Moody. La noche antes de su ejecución, el hombre cantó himno y oró públicamente. El capellán y los guardias quedaron impactados por la paz que tenía. Transformación de barrios enteros en Chicago. Moody organizó una escuela dominical en los peores barrios de Chicago. En uno de ellos, la violencia era tan alta que ni la policía quería entrar. Después de varias semanas de predicación, pandilleros entregaron sus cuchillos, mujeres dejaron la prostitución y familias enteras se reconciliaron. Un testigo dijo, donde antes había gritos de pelea, ahora se oían niños cantar himnos. Moody jamás usó altavoces ni micrófono. Su voz natural llenaba de convicción, movía multitudes. Testimonio de una mujer alcohólica transformada. Una mujer alcohólica llegó a una de sus reuniones, tambaleándose y burlándose del mensaje, pero al final del sermón cayó de rodillas llorando. Testigos dijeron que fue como si una carga invisible la hubiese aplastado. A la semana siguiente volvió sobria, completamente cambiada. La mujer fue a cientos de reuniones después y su testimonio llevó a la conversión de su esposo, 2 hijos
y varios vecinos. La conversión del periodista escéptico en Londres. Durante las campañas de Londres, un periodista ateo fue asignado para escribir un artículo crítico sobre Moody. Después de escuchar una prédica sobre la cruz de Cristo, se quedó en silencio. Regresó 2 noches más hasta que finalmente escribió: vine a exponer a este hombre como un farsante, pero me he encontrado con un Cristo que no conocía. Este evangelista no solo predica, vive lo que cree. Más tarde renunció al periodismo y se convirtió en evangelista. Presencia sobrenatural y convicción de pecado. Silencio total en una reunión de miles. En varias campañas de Moody se producía un fenómeno peculiar. Multitudes de 10,000 personas quedaban en total silencio mientras predicaba. Un testigo del evento en Filadelfia dijo: era como si una nube descendiera. Las personas no tosían, no se movían, no hablaban, solo escuchaban como si el mismo cielo estuviese hablando. Los testimonios cuentan que muchos comenzaban a llorar silenciosamente sin saber por qué, incluso antes que Moody hiciera el llamado. Reuniones donde la presencia de Dios era tangible. En una reunión en Boston, al cerrar la predicación, Moody se quedó callado por un instante. Un testigo escribió: sentimos como si alguien visible hubiera entrado al salón. La atmósfera cambió. Era como un viento, pero no natural. No podíamos dejar de orar. Algunos cayeron de rodillas espontáneamente. No se reportaron fenómenos físicos extremos, pero sí una fuerte convicción del Espíritu que llevó a miles a la conversión. Testimonio de vida cambiada. La niña que predicó tras escucharlo. Una niña de 10 años asistió con sus padres a una campaña. A la semana siguiente comenzó a predicar en su escuela. Testigos dijeron que ella repetía frases exactas de Moody, pero con lágrimas. Una maestra dijo: no era solo una niña emocionada, había una unción en ella. Decenas de compañeros entregaron su vida a Cristo. El médico que fue transformado en misionero, un prestigioso médico en Edimburgo, fue a burlarse de Moody, que era un ignorante sin educación. Sin embargo, después de una reunión, quedó tan tocado que escribió: este ignorante me ha enseñado el camino de Dios. Me voy de aquí como misionero a la India. Testimonio de C.T. Studd, misionero pionero. El famoso misionero Charles Studd, uno de los 7 Cambridge, fue salvo en una reunión influenciada por Moody. Su vida y las de sus compañeros misioneros transformaron China, India y África. Testimonio en la fundación de instituciones. Milagros financieros en el Moody Instituto Bíblico. Durante la construcción del Instituto Bíblico, Moody nunca pidió dinero públicamente, oraba en secreto. En varias ocasiones, el dinero necesario llegaba en el mismo día del límite, a veces en sobres anónimos, otras veces por medio de visitas inesperadas. Dios paga sus cuentas si tú haces su obra, decía Moody. Testimonio personal, vida de oración y estudio bíblico. Se levantaba a las 4 de la mañana para orar y estudiar la Biblia. Su colega R.A. Torrey afirmó: Moody era mejor orador que predicador. En crisis convocaba jornadas de ayuno con estudiantes. Humildad radical, rechazó títulos honoríficos y donó todas las ganancias de su gimnasio, estimada en $1 millón, a obras benéficas. Cuando críticos lo llamaban el evangelista más grande, respondía: Dios no necesita personas extraordinarias, sino limpias. Amor por los marginados. En Chicago usó Pony Ride y caramelos para atraer a niños inmigrantes a su escuela dominical, que creció de 18 a 1,500 alumnos. Enseñanzas clave y estilo ministerial. Moody predicaba sin complicaciones teológicas, pero con una unción y autoridad poderosa. Entre sus enseñanzas más repetidas estaban la urgencia de la salvación. No digas mañana si puedes hacerlo hoy. El amor de Dios como el centro del evangelio, la autoridad de las escrituras, la necesidad de la fe activa, no solo teórica. Su frase más famosa fue:
El mundo aún no ha visto lo que Dios puede hacer con un hombre totalmente consagrado a Él. El evangelismo personal, un compromiso diario y su impacto en individuos. A pesar de la magnitud de sus campañas masivas y su creciente fama, Moody nunca consideró que su gran obra de predicación lo eximiera de la obligación de compartir el evangelio individualmente. Por lo contrario, su celo por ganar almas para Cristo era tan intenso que lo describía como un fuego en sus huesos. Se impuso la regla de hablar al menos con una persona cada día sobre cosas eternas. Un ejemplo elocuente de su compromiso con el evangelismo personal ocurrió una noche en Chicago, cuando se encontró con un hombre recostado en un poste de luz y le preguntó si era cristiano. El hombre reaccionó con ira y levantó los puños diciéndole a Moody que se ocupara de sus propios asuntos. Moody respondió con calma: ese es mi negocio, y se marchó. Aproximadamente 3 meses después, en una fría mañana de invierno, el mismo hombre llamó a la puerta de Moody en su casa, disculpándose y diciendo que no había tenido paz desde aquella noche y que quería convertirse en cristiano. Aceptó a Cristo y se convirtió en el maestro de la escuela dominical, y más tarde dio su vida por el país en la guerra civil. El compromiso diario de Moody con el evangelismo personal, a pesar de su fama y las demandas de su ministerio masivo, subraya su convicción de que la conversión es fundamentalmente un encuentro individual con Cristo y que la responsabilidad de compartir el evangelio recae en cada creyente. Esto revela una coherencia entre su ministerio público y su vida privada, destacando que para Moody la evangelización no solo era una profesión, sino una pasión personal inquebrantable. Su insistencia en el evangelismo personal, incluso cuando era impopular, demuestra su convicción de que cada alma es importante. Fundaciones y legados. D.L. Moody no solo predicó, sino que también construyó instituciones duraderas. El Instituto Bíblico Moody, fundado en Chicago. Este instituto preparó a miles de jóvenes en la predicación, evangelismo y misiones. Hasta hoy sigue siendo una de las instituciones bíblicas más influyentes del mundo. Fundó escuelas para jóvenes sin recursos en su ciudad natal, fomentando la educación cristiana de calidad para todos. Inició conferencias de líderes cristianos que luego inspirarían a otros movimientos, como el fundamentalismo evangélico moderno, y hasta influencia en Billy Graham. Influyó en Billy Graham en su modelo para cruzadas masivas. En misiones inspiró a Judson Taylor. Creó publicaciones distribuyendo Biblias, tratados bajo costo en vagones del Evangelio. Filosofía ministerial, su lema: fe hace todo posible, amor hace todo fácil. Resume su enfoque práctico, promoviendo el evangelismo laico. Si este mundo será alcanzado, será por hombres y mujeres de talento promedio. Fracasos y debilidades. Moody, aunque grandemente usado por Dios, tuvo sus luchas y errores. Falta de formación teológica. Fue criticado por su falta de precisión doctrinal y a veces por su simplificación extrema del mensaje bíblico. Algunos teólogos lo acusaban de superficialidad, aunque nadie dudaba de su fruto. Dependencia de su círculo íntimo. Dependía fuertemente de colaboradores como Hiram Sankey. En campaña donde no lo acompañaban, su impacto bajaba notoriamente. Poca inclusión de mujeres en el púlpito. Aunque trabajó con muchas mujeres líderes, no promovió mucha su participación pública. Fue criticado por limitar su rol, aunque sí apoyó la educación femenina. Limitaciones educativas. Su ortografía y gramática, aprendía hasta el 5º grado, eran deficientes. Cartas y sermones muestran errores, lo que generó burlas de intelectuales como Henry Drummond, quien lo llamó rústico. Errores de juicio en Chicago. Antes del gran incendio, descuidó su vida espiritual por el activismo. Tras la catástrofe, confesó, había gastado demasiada energía
en comité y recaudaciones. Rechazo inicial en 1855. Una iglesia congregacional lo rechazó como miembro por no explicar lo que Cristo hizo por él. Moody admitió que su fe era incipiente, pero persistió. Muerte y último mensaje. D.L. Moody murió el 22 de diciembre de 1899 en Northfield. Antes de morir, dijo: si escucha que he muerto, no lo crea, estaré más vivo que nunca. Sus últimas palabras fueron: la tierra se aleja, el cielo se abre ante mí, Dios me llama. Legado eterno. El impacto de D.L. Moody continúa más de un siglo después. Inspiró a muchos evangelistas. Sus escritos siguen siendo leídos. Secreto del poder espiritual, El camino a Dios, El cielo, El hogar del redimido. Estableció un modelo evangelístico urbano, práctico y masivo que todavía se usa en cruzadas contemporáneas. Miles de predicadores, misioneros, evangelistas fueron entrenados en sus instituciones. Su vida fue una llama encendida que mostró lo que Dios puede hacer con un hombre sin educación, pero con total entrega. Último testimonio antes de morir. Visión del cielo antes de partir. Días antes de morir, Moody tuvo una visión y dijo: veo a mi hijo, está llamándome, el cielo se está abriendo. Su rostro se iluminó. En sus últimas palabras expresó: la tierra retrocede, el cielo se abre, Dios me llama. Esto es la gloria. Quienes estaban en la habitación sintieron una paz sobrenatural al momento de su partida. Conclusión. Aunque D.L. Moody no buscó milagros espectaculares, su vida estuvo llena de encuentros con Dios poderoso, manifestaciones del Espíritu y miles de testimonios de vida transformada. Su legado no solo está en sus sermones, sino en las almas ganadas, las instituciones fundadas y el fuego espiritual que aún hoy arde en generaciones de evangelistas. Su vida demostró que la entrega total, cada onza de mis 127 kilos, es de Dios. La disciplina espiritual y el enfoque en lo esencial transformaron limitaciones en influencias perdurables. Pese a errores humanos, su humildad y visión institucional lo consolidan como un arquitecto del evangelicalismo moderno, cuyas escuelas, métodos, escritos siguen formando líderes globales. Como resumió Torrey, Dios no da poder a quien lo desea, sino a quien cumple sus condiciones. Espero que estas historias de avivamiento sean de inspiración para ti. Que Dios obre en tu vida, que te inspire a buscarlo, a llenarte de Él, porque Dios sigue siendo el mismo. Dios no ha cambiado, no varía, sigue teniendo poder, sigue sanando, sigue haciendo milagros, sigue salvando a los perdidos. Así que es mi deseo y mi oración que tú seas impactada, o tú que me escuchas, hombre, seas impactado por el poder del Espíritu Santo, que hayan cambios profundos en tu vida. Y lo más que deseo es que haya un avivamiento en estos tiempos, que Dios traiga un despertar espiritual sin precedentes en estos últimos tiempos. Recuerda compartir este contenido con alguien más. Y no olvides, por favor, apoyarnos suscribiéndote a nuestro canal. Dios te bendiga.